Hola, hola, bienvenido. El día de hoy te voy a mostrar cómo usar el poder de las historias para enseñar, sanar e influenciar. Te voy a mostrar los pasos exactos que sigo con clientes en mis sesiones de coaching acerca de este tema específico, cómo utilizar el poder de las historias. Y más importante aún, te voy a mostrar cuáles son los elementos y la estructura de la historia que hacen que nuestro cerebro se encienda de la forma correcta para tener atención, engancharse con tu historia y, por supuesto, crear el efecto deseado, ya sea enseñar, sanar o influenciar. Y estas cosas han sido demostrados por experimentos de neurociencia. O sea, pueden ver qué partes del cerebro se iluminan en la computadora cuando estás conectado a la computadora. También pueden ver a través de análisis de sangre cuáles son um, los químicos, hormonas, etcétera, que están corriendo eh, por tu cuerpo y mente. Y en particular vamos a ver algo que le llamo el cóctel de los ángeles, que es un tipo de estructura de historia que crea las emociones correctas. Ya tenemos varias personas en la sala. Dani me dice, me parece un tema fascinante. Y Jorge corrobora. Interesante tema. Eh, como sabes, estamos en vivo en Facebook. Creo que la semana que viene voy a estar en vivo, en simultáneo, en Facebook y en YouTube. También porque la audiencia en YouTube está creciendo ahora. Eh, Así que le voy a dar chance a quienes me siguen a través de mi canal de YouTube que también vean el programa en vivo. Una de las cosas que dije recientemente hablé de estructura, porque historia, lo que define una historia no es el contenido. Por supuesto que el contenido es importante, pero no es lo que define una historia. Lo que define la historia es la estructura, los elementos que tienes en esta narración. Hay una diferencia entre contar una historia que influencia, que sana o que cura, y una historia y algo que no es una historia, algo que es simplemente información. Veamos por qué las historias tienen tanto poder. Y sabemos que las historias tienen poder, porque pagamos, bueno, por lo menos antes cuando íbamos al cine, ¿te acuerdas? Pagamos millones y millones de dólares, billones de dólares a veces, a nivel mundial, simplemente por ver historias en la pantalla. Era lo que estábamos viendo, historias. Y es que el cerebro, nuestro cerebro, el cerebro actual, evolucionó para entender y memorizar información en el formato de historia. ¿Por qué? Porque las historias son preescritura. Empezamos a contar historias alrededor de 150.000 años atrás. 150.000 años atrás comunicamos a través del lenguaje básico que teníamos en ese momento, la información, hechos, nuestras creencias, nuestros valores, etcétera, a través del formato de historias. Por lo tanto, nuestro cerebro evolucionó, hay una parte de nuestro cerebro que evolucionó para codificar la información de esa forma, a través del formato de una historia. Y tanto es así que cuando nos presentan información en una estructura que viola los pasos que te voy a dar eh, en el episodio de hoy, distorsionamos la información para ponerlos en un contexto de historia que nosotros podamos entender. Eh, Recuerdo cuando empecé mi carrera de experto en marketing y ventas, etcétera, que había gente que me decía, Alejandro, las historias no funcionan, mis clientes no quieren escuchar historias. Y esas son las cosas que a veces eh, hace la gente que piensa que lo que una cantidad de expertos dicen no es así,
porque en el caso de ellos no funcionó. En vez de hacer lo que la gente que tiene éxito hace, que es decir, ok, veo que otra gente está usando historias, funcionan, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Qué puedo corregir para que las historias funcionen también para mí? Y esto lo digo en el caso de historias, es lo mismo en cualquier cosa que quieras hacer. Ah, el ejercicio para adelgazar no funciona. Claro que funciona, no te habrá funcionado para ti. Las dietas no funcionan. Bueno, ahí capaz que tienes un poco de razón. No total, pero un poco de razón. Entonces te voy a dar dos ejemplos para ver cómo las historias realmente funcionan. Un caso documentado para un experimento que se hizo para ver si las historias realmente funcionaban. El experimentador, no me acuerdo el nombre realmente, compró en eBay 200 objetos. Cada uno de estos objetos son unos objetos de plástico, una porquería básicamente, y valían todos menos de $1. Es decir, compró 200 objetos por $129. Después habló con redactores publicitarios, escritores, etcétera, y les dijo, ¿podrías por favor escribir una mini historia para describir este objeto? Lo hicieron, ahora cada uno de los 200 objetos tenían historias. Lo subió nuevamente a eBay. Y el único cambio fue la historia. No sé si sabes que en eBay la gente se hace una subasta. Entonces la gente dice, bueno, quiero comprar esto por $1, $2, lo que fuera, y el precio va subiendo. Y al final se le da a una de las personas, en general, a la que quiere pagar más. Estos 200 objetos que compró por solo $129, luego de agregarle la historia, los vendió por $8.000. $129, $8.000. ¿Cuánto es eso de ganancia? Son casi $7.900 de ganancia simplemente por agregar un texto. Y esto yo no sé si alguna vez has ido a un museo. Yo vivo en Londres y hay museos espectaculares acá. ¿Y cuántas veces pasé por una vitrina que tiene unos objetos chiquitos que no tenés ni idea de lo que son, simplemente lo ves, no valen nada? Y quizá una hora más tarde te encontrabas con una guía del museo. Decían, bueno, vamos a empezar a hacer una guía en la sala 114. ¿Ok? Y ahora te empiezan a contar la historia del objeto ese pequeño, que pertenecía a la reina de bla, 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 y justo hubo una guerra por bla, bla. Es simplemente una historia, pero ese objeto que no tenía valor, a través de la historia cobra gran valor, por lo menos valor emocional. Y eso parte explica lo del gran cambio en la venta de eBay. Yo como experto en marketing, como redactor publicitario y como hipnoterapeuta ericksoniano, una de mis herramientas principales es contar historias. ¿Okay? Y ahora te voy a decir qué tipo de historias, qué cosas he logrado a través de contar historias. Y como ves, en este mismo episodio van menos de 10 minutos de episodio y te debo haber contado probablemente 2 o 3 historias ya. ¿Por qué? Porque por todo lo que te dije anteriormente. Ya tengo algunos comentarios más en la sala. Gerson me dice, hola, me gusta el tema de las historias vendedoras. El día de hoy, con el advenimiento de las redes sociales, yo enseñé ventas por mucho tiempo y las ventas se siguen usando a nivel de cosas de mucho valor. Si todavía si vas a vender un sistema de computadoras, por ejemplo, para una empresa, y estamos hablando de decenas de miles de dólares, entonces es importante que esté un vendedor involucrado. Es decir, una persona hablando con otra persona o un vendedor hablando con un grupo de personas. Con el advenimiento de las redes sociales, las ventas se han movido mucho más hacia influencia. Es decir, en el sentido de que ya que tú puedes mostrar a través de un video o de fotografías, imágenes, etcétera, cuál es tu producto antes de que la gente lo compre. La gente tiene mucho más poder ahora para tomar su decisión, porque tiene mucho más información a su alcance que lo que tenían antes. Entonces, eso ha cambiado un poco. El vendedor que vende
productos y servicios de muy alto valor, eso nunca va a cambiar. Pero con el advenimiento de las redes sociales y las compras a través de Internet, algunos vendedores van a empezar a desaparecer en algunas industrias. Thais nos dice, una buena historia nunca, nunca se olvida. Correcto. Ok. Entonces, veamos otro caso. A veces cuando la gente, cuando alguien dice historias, piensa que una historia tiene que ser muy larga. ¿Ok? Y no necesariamente es así. Em, las, la prueba está que a Ernest Hemingway, esta es la leyenda por lo menos, estaba con un grupo de escritores y le dijeron, estaban discutiendo de qué tan corta podía ser una historia. Y la leyenda dice que le dijeron que no podía escribir una historia en menos de 10 palabras. Entonces Hemingway escribió lo siguiente. En venta, zapatitos de bebé. Nunca fueron usados. En inglés solamente son 6 palabras. En español creo que son 8 en la traducción. Pero fíjate la cantidad de imágenes que crea. Fíjate lo que digo. Yo te dije cierta información. Ahora de alguna forma estás agregando o sacando, por lo tanto distorsionando la información que yo te di para crear tu propia historia para entender. ¿Qué quiere decir que cuando leemos las primeras palabras, en venta, zapatitos de bebé, todavía no hay nada? Pero cuando dices nunca fueron usados, ¿qué historia estás creando? ¿Qué pasó? Eh, el bebé falleció, la madre nunca estuvo embarazada. ¿Cuál es la historia detrás de estas 6, 7, 8 palabras? ¿Okay? Entonces, eh, con muy poco... ¿Y cuánto lleva a contar eso? ¿10 segundos? Es decir, puedes contar historias que son sumamente poderosas para cambiar creencias, para cambiar valores, para iniciar guerras, para curar, para influenciar, para enseñar en muy poco tiempo. Y esto también depende, si lo estás haciendo de forma oral, depende mucho del orador o de la persona que está contando la historia. En el episodio de hoy no me voy a concentrar, no voy a hablar tanto acerca, esto lo voy a hacer en un próximo episodio, cómo puedes mejorar como orador, es decir, tu lenguaje corporal, tu voz, cómo agregas, eh, cómo agregas emoción a, a la historia que estás contando. Lo que me quiero concentrar el día de hoy es en la estructura que es tan importante para crear estas historias. Porque puedes utilizar esta estructura en formato escrito, ya sea tanto estés usando ficción, como vamos a ver, o para ventas o en publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, Joseph Campbell fue la primera persona que al estudiar diferentes culturas, yendo cientos de miles, decenas de miles, miles de años atrás en el tiempo, se dio cuenta que civilizaciones que nunca se habían encontrado, porque desaparecieron antes de que pudiera haber conexión entre esta parte del planeta y esta otra parte del planeta, nunca se encontraron. Pero las historias que contaban, recuerda que hay una cosa entre, llamémoslo, cuál es la verdad, cuál es la realidad, por lo menos lo que percibieron, y cómo decidieron estructurar la historia de cómo iban a contar eso. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. Entonces, Joseph Campbell se dio cuenta que la estructura de las historias que contaban acerca de los héroes, mitos, dioses, pasados y presentes, seguían 12 pasos. Estaba en cada una de estas culturas, estaban presentes esos 12 pasos. Y esto es tan poderoso, tan arraigado, como te decía, en cómo ha evolucionado nuestro cerebro,
que George Lucas, cuando creó La Guerra de las Galaxias, él decía que estaba escribiendo un libreto y el libreto nunca iba a ningún lado. Decidió utilizar los 12 pasos de lo que Joseph Campbell le llamó el viaje del héroe. Y La Guerra de las Galaxias sigue puntualmente cada uno de esos 12 pasos y es una de las películas más famosas del cine, que ha influenciado escritores, otras películas, etc. No tanto por el contenido, porque el contenido lo puedes cambiar. Puedes sacar a Luke Skywalker y quizás poner un dios o un guerrero. El contenido cambia, pero si tú sigues esa estructura de 12 pasos, vas a lograr esa reacción de tu audiencia. Entonces, lo que te voy a mostrar el día de hoy, porque los 12 pasos son un poco más difíciles de recordar, sobre todo en el diario, condensé los 12 pasos en tres. Los tres pasos que una historia tiene que tener como mínimo para ser considerada una historia que logre influenciar. Si sacas algunos de estos pasos, no vas a lograr enseñar, curar o influenciar de la misma forma. Una de las cosas que te quiero contar es que las historias no cambian a nivel superficial, cambian a nivel muy profundo. Imagina por un momento que eres un ser humano hace 100.000 años atrás, 100.000 años atrás. Te sientes mal, pero no sabes bien qué es. Tu cuerpo está caliente. Si pudieras tener la palabra para definir lo que no lo tienes, le llamarías fiebre. Hay un temporal, hay relámpagos, está lloviendo. Tienes miedo y no sabes por qué. Y ves que desde la tienda sale alguien que tiene una máscara. Es una máscara de animal y tiene plumas. Y tiene alguna maraca. Empieza a... o qué fuera lo que hizo. Y parece tener autoridad. Parece saber algo. Y empieza a través de mover las manos y generar sonidos, algo que tú piensas que te va a curar. Y esto el día de hoy sabemos que genera el efecto placebo y te cura, es tu fe que te ha curado, porque tienes confianza en ese chamán que te ha ayudado. Si has visto episodios anteriores, a mí me pasó algo similar a un problema que tenía en la rodilla luego de hacer artes marciales. Y simplemente por tener fe, por confiar en alguien que me dijo que estaba bien, logré curarme. Instantáneo, cambio instantáneo. Luego de tener la rodilla mal por una hora. Por un año, perdón. Entonces, en hipnoterapia ericksoniana, yo he utilizado el viaje del héroe. Y lo empecé a utilizar antes de que supiera que hipnoterapia está basada en chamanismo, que psicología también está basado mucho en chamanismo. No las creencias del chamanismo, sino las herramientas utilizadas en chamanismo, las herramientas psicológicas. Y he logrado ayudar a clientes, amigos, colegas a superar problemas. ¿Cómo? Poniéndolos dentro de una historia en que ellos son el héroe y la heroína. Yo soy el relator que relata una historia en la que ellos tienen estos desafíos, estos problemas o enfermedad, y al final de la historia logran resolver de cierta forma ese problema. Utilizo un lenguaje especial para que ellos mismos agreguen los elementos a la historia. No quiere decir que en la historia logres curarlos totalmente, a veces sí, a veces no, a veces logras un cambio, logras una mejora. Voy a ver si hay algún otro comentario al respecto. Dani se está adelantando a mí mismo. Creo que todos somos el resultado de una historia y el origen de muchas más.
y tengo algunos saludos más, pero no son relevantes para lo que están viendo. Gracias por los saludos. Continúo con lo que estaba hablando. En cuanto a influencia, como te decía, las historias pueden también totalmente cambiar cómo vemos el mundo. Hay una cita de Anthony Robbins que me gusta mucho, dice, cambia tu historia, cambia tu vida. Y a veces la historia es una metáfora. No sé si alguna vez has escuchado cosas como la vida es gloriosa para vivirla, la vida es una batalla, ¿okay? La vida es una lucha. Totalmente dos visiones, dos percepciones diferentes de la vida. ¿Okay? Eh, y esas historias te guían a que tengas un tipo de vida u otro tipo de vida. Y otras cosas que te quería decir, si bien las historias te pueden influenciar para bien, está lo opuesto también. En otro episodio contaba de que me quedé tanto contento cuando decidieron cambiar la letra del himno peruano. Hubo por un tiempo, o sea, cambiaron la letra original del himno peruano a una canción, y era una canción horrible. Nosotros los peruanos, estoy parafraseando, el esclavo bajo el yugo de las cadenas. ¿No? Imagínate nacer en Perú y escuchar eso durante toda tu vida. Eh, y aún así hay peruanos que tenían mucho éxito y grandes vidas. Pero me alegré muchísimo cuando alguien se dio cuenta lo horrible que estaba creando en la cultura la letra de ese himno, y la cambiaron para lo que era la letra del himno original. Si eres peruano de cierta edad, sabes lo que te estoy hablando. Si no, ve a YouTube y compara el antes y el después del himno peruano. Imagínate vivir una vida de esa forma. Y es lo mismo a veces con gente que los padres les cuentan una mala historia y viven durante mucho tiempo con esa historia. Es decir, las historias nos influencian para bien o para mal. Entonces, una de las cosas que también dice Anthony Robbins, que tiene mucha razón, es que aprendemos impotencia, y no me refiero a impotencia como hombre, sino a la impotencia de no poder hacer ciertas cosas a través de las noticias, a través de lo que vemos, incluso en nuestros amigos, si no los hemos elegido bien, en vez de contarnos una historia de que podemos lograr cosas. Vuelvo a lo que dice Anthony Robbins. Anthony Robbins, cambia tu historia, cambia tu vida. Otro de los tipos de influencia, vi un anuncio hace muchísimo tiempo, justamente, me gusta ver anuncios exitosos y otros que no lo fueron tanto. Es un anuncio en Estados Unidos. Era un indígena que venía en la canoa por el río, y estaba todo lleno de basura el río. Salía del río y pasa un auto y alguien tira una bolsa de McDonald's con restos de comida. Entonces el indígena empieza a llorar. El mensaje es, estamos destruyendo la tierra y bla, bla. El problema es que cuando contamos una historia tenemos que contar los resultados que esperamos. Entonces, si hubieras contado una historia acerca de cómo la gente está cuidando las cosas, o un barrio en que la gente está cuidando, porque tendemos a actuar y hacer las cosas que hace la mayoría. Es decir, el aviso con el indígena, a la vez que bien intencionado, lograba el efecto opuesto de lo que quería. Entonces, tienes que saber cuáles son los elementos de una historia correcta para influenciar. Como te dije, lo vamos a ver los 3 pasos que necesitas para hacerlo. Entonces, nuevamente cita de Anthony Robbins, tu historia es tu prisión. ¿Okay? Entonces, y esta cita mía, ya que va a ser tu prisión, escoge tu prisión adecuadamente. O sea, escoge
una prisión que sea muy amplia y que tenga naturaleza y que tenga buenas cosas. Y cuando me refiero a la prisión no me refiero a que sea necesariamente negativo, pero vivimos dentro de la percepción de la historia que nos contamos. ¿Okay? Y las razones fundamentales que psicólogos, experimentadores, neurociencia, toda la ciencia moderna ha demostrado por qué nos contamos estas historias, por dos cosas. Muy parecido como cuando lo hacíamos para que éramos bebés. Pocos cambios. Para llamar la atención y para conseguir amor o afecto, por lo menos. Entonces, algunas de las historias que nos contamos, que nos creamos, son, por ejemplo, soy la persona graciosa. ¿Okay? Nuestra identidad es que somos una persona graciosa, siempre estamos contando chistes. También podemos ser la víctima, ¿okay? Que todo el mundo nos hace mal, tratamos de llamar atención poniéndonos en el rol de ser una víctima. También podemos ser la persona que ayuda eh, o el triunfador, el que siempre quiere lograr más. No quiere decir que esto sean positivos o negativos, me estoy refiriendo a historias que nos aprisionan de alguna forma. También está la ira, la gente que responde de forma agresiva. Esa es la historia que se cuentan para llamar la atención, porque la gente alrededor quizá trate de calmarlos cuando se enojan, logran lo que quieren, logran atención, logran afecto. ¿Okay? Una de las cosas que yo hago, y te lo he dicho muchas veces, una cosa que te recomiendo muchísimo, es colecciono de alguna forma, leo, historias de gente que ha logrado éxito a pesar de los grandes obstáculos que tuvieron. Y lo hago con la intención de que me motive, que sea algo que, que me lleve a emular la historia que acabo de leer. Porque hay gente que puede decir, por ejemplo, eh, toma mi caso, si yo te cuento que es cierto que cuando comencé a hacer estos videos no me presentaba a la cámara tan bien, etcétera, etcétera, alguien puede utilizar mi historia para decir, bueno, si Alejandro tuvo problemas, imagínate yo. En cambio, puedes utilizar la misma historia que conté para decir, ah, Alejandro practicó, hizo estas cosas, por eso ahora se siente tan cómodo cuando está hablando a la cámara, etcétera, etcétera. Entonces, yo leo estas biografías, artículos, a veces veo videos de gente que a pesar de los grandes obstáculos que tuvieran, igual triunfaron. ¿Okay? Y ahora voy a pasar un poco a contarte cuál es este cóctel de Los Ángeles que te digo cuando cuentas la historia correcta. ¿Cuáles son las hormonas que el cuerpo segrega cuando cuentas este tipo de historias? Y te voy a dar la estructura. Pero antes de eso, voy a ver si hay alguna otro comentario. Me gustó mucho tu punto de ser el narrador de una historia, especialmente cuando entendemos que de hecho somos los narradores y los protagonistas de la nuestra. Correcto. Recuerdo cuando estaba haciendo estas clases gratuitas para enseñarle inglés a extranjeros acá en Londres, que había una chica muy atractiva que había varios hombres que la estábamos escuchando. Y recuerdo que estaba tratando de contar una historia, y la historia era algo del estilo que, iba a tener una reunión de negocios y que no se sentía con confianza y fue a comprar unos zapatos rojos y compró los zapatos rojos. Es decir, no era una historia, era simplemente, nos dio la información, ¿okay? Los elementos estaban ahí, pero no logró, simplemente porque ignoraba cómo hacerlo, a pesar que sí pienso, es mi experiencia de que todos contamos historias naturalmente, de todas formas podemos mejorar, podemos contar mejores historias. Entonces, te voy antes de darte la versión que yo contaría de la historia esa de los zapatos rojos para que suene
como una historia, te voy a hablar de las tres hormonas que se generan cuando cuentas una historia correctamente. Entonces, este cóctel de Los Ángeles empieza con dopamina. Esto es algo que generas ya cuando empiezas a decir, había una vez. Entonces, ya te pones en el modo historia. Entonces, la dopamina lo que hace justamente crea atención, motivación e incentiva la memoria. Entonces, en el momento que empiezas a contar una historia, era una tarde gris, otoñal, bla, bla, bla. Ya cuando nuestro cerebro se da cuenta de la estructura de una historia, por lo tanto, comienza a generar dopamina. Y genera mucho más dopamina si tu historia tiene suspenso. Ahora lo vamos a ver en la estructura. La otra hormona, parte de este cóctel, es la oxitocina, que crea generosidad, confianza y empatía. Y esto lo logras mucho cuando la historia que tú le estás contando a tu audiencia refleja las experiencias de esa audiencia. Yo como experto en desarrollo personal, en marketing y otras áreas de enseñarle a otros expertos, tengo tres historias personales, que ahora te voy justamente a leer algunas, sobre mi vida. O sea, hoy te voy a leer la historia que les cuento a mis alumnos, que les estoy enseñando cómo ser expertos también, líderes de pensamiento, gurúes, ¿ok? Pero tengo una variación de esa historia cuando le enseño a dueños de negocios. Y es una historia diferente cuando les enseño a gente sobre desarrollo personal, cómo tener más éxito, carisma, etcétera, etcétera. Y ahora te las voy a nombrar las tres para que veas la diferencia. Pero sigamos aún con esto. Entonces, te había hablado de las dos hormonas que generas cuando cuentas una historia que tiene suspenso y cuando el contexto, lo que estás contando en la historia, es relevante para la audiencia que te está escuchando. Y la tercera hormona es endorfina, lo cual te da creatividad y enfoque relajado. Y esto lo logras mucho cuando usas humor en tu historia. Porque estás contando un chiste o porque estás contando una historia que tiene cierto sentido del humor. Pero lo que estás tratando de hacer es que la gente sonría. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cuáles las tres partes de una historia. Lo que lo convierte en una historia que va a influenciar correctamente. Número uno es lo que llamamos el mundo común y corriente. Piensa nuevamente en la Guerra de las Galaxias. Luke Skywalker no empieza la película cuando ya es un héroe. Empieza la película, él es un granjero, tiene una vida aburrida que no le gusta. ¿Qué es lo que hace esta primera parte? Crea contexto. Es decir, aprendemos y tenemos mucho más gozo acerca de una historia cuando tenemos contraste. ¿Ok? Las historias de que comienzan, este es el héroe, sigue siendo el héroe y termina siendo el héroe, no las gozamos tanto, no nos dan tanto placer como cuando alguien que era un perdedor o tenía una vida común y corriente, luego supera obstáculos y después vemos el crecimiento personal que tiene esa historia, que tiene el protagonista, ¿ok? El héroe o la heroína. Una parte muy importante de esta primera parte de la historia, y la primera parte en cuanto al contexto, si estás contando una historia para los amigos, te puede llevar 15 segundos, por ejemplo, crear la escena de dónde estabas. Ahora te voy a dar un ejemplo. Primero vamos a ver las partes, luego te voy a dar ejemplos concretos. ¿Okay? Parte de esto también es el llamado a la aventura. Es decir, tú estás en el mundo común y corriente, piensa en Luke Skywalker de vuelta, él es un granjero, y viene este Jedi y le dice, no, Luke, tú no eres un granjero, eres el hijo de no sé qué, bla, bla. Lo llama a la aventura. ¿Ok? Y el llamado a la aventura, por ejemplo, cuando yo dictaba estas clases
de inglés, ayudaba a esta gente. Una de las historias que les hacía contar era, ok, tú estabas en Noruega o en España, en China, donde fuera. ¿Qué fue lo que te hizo venir a Londres? Ese es el llamado a la aventura. Ellos estaban en el mundo común y corriente. Vivían con sus amigos, hablaban el mismo idioma, la mamá les daba la comida, bla, bla. Ahora tienen el llamado a la aventura. Vienen a Londres, no hablan el idioma. Hay una cantidad de cosas que no conocen. Es decir, pasan del mundo común y corriente y luego el llamado a la aventura a la segunda parte de la historia. Esta es la parte más larga de tu historia. Es donde tienes que definitivamente, para que tu historia tenga influencia, tienes que tener un problema y un conflicto. Es decir, tienes que tener un antagonista. El antagonista no tiene por qué necesariamente ser una persona. Puede ser el clima. Hay una cantidad de películas, como por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamó en español, Castaway. Es una película que Tom Hanks en los años 90 se convierte es una especie de Robinson Crusoe que, que el avión cae y termina en una isla. El antagonista, el peligro, es el clima, es, no es una persona. ¿Okay? Y también hay otras películas que son Tormentas en el mar, etcétera, etcétera. Pero la película o la historia más aburrida de la historia es Juancito estaban con sus amigos, estaban comiendo cena, se divertían lo más bien y seguían teniendo una vida feliz. Y así termina la historia. Es aburrida. Nuestro cerebro quiere ver el cambio, quiere ver el conflicto. Y queremos las historias que nos dan más placer, las que más nos gustan, perdón, son cuando el héroe realmente toca fondo y luego descubre algo dentro de sí que ni siquiera sabía que existía y lo hace sobrepasar ese obstáculo. Y luego pasamos a la tercera parte. ¿Okay? En esta parte tienes que reflejar cuáles son los riesgos que el protagonista está corriendo, cuál es el peligro de no lograr la meta. Cuando estamos en la parte 1, el llamado a la aventura, esto es lo que le da a nuestro héroe, a nuestro protagonista, una meta, algo que quiere lograr, tiene una motivación para lograr esto. Si recuerdas, en La Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker, el Imperio mata a su tío y a su tía, que es su familia, en ese momento. Entonces, Luke desea venganza. ¿Okay? Esa es su motivación. Es una motivación universal, que todos entendemos. Una audiencia entiende cuando se nos ha hecho una injusticia y queremos justicia. ¿Okay? Entonces, la parte más larga en donde desarrollas el problema, el conflicto, quizás haya un antagonista que sea una persona, como te decía, puede ser el medio en el que estás, y puede haber otros caracteres, gente que te ayude o gente que esté en contra. ¿Okay? Depende de cuánto tiempo tienes para contar la historia. Si tienes una hora, puedes contar tu historia en más profundidad. Pero deben ser muy claras acá las consecuencias de fallar, de no lograr tu meta. ¿Qué es lo que estás arriesgando? Y número 3, la última parte es cuando resuelves el conflicto. Como te decía hace un momento, cuando encuentras algo dentro de ti mismo, la ocasión hace que estos talentos que ni siquiera sabías que tenías, salgan a la luz y con eso logras finalmente tu objetivo, lo de superar todos estos peligros. Pero algo muy importante en la parte número 3, esto es fundamental para que tu historia tenga influencia. Tienes que demostrar cómo el haber atravesado estos peligros te cambió de forma emocional. Tu historia tiene que enganchar las emociones. Eso es lo que hace que tenga influencia, que logres enseñar y que incluso logres sanar también. ¿Okay? Cuando enganchas las emociones, cuando muestras que has aprendido algo. Como por ejemplo, una historia que contaban en mis alumnos, a los que les enseñaba cómo hablar mejor inglés, es, suponte que vienen
de Japón, no hablan el idioma, ahora están en Londres, pierden el pasaporte, no saben si la policía qué es lo que le va a decir, pero finalmente resuelven el problema usando las manos un poco, parte de su inglés, etc. Al final se dan cuenta que eran más fuertes y que se pueden comunicar mejor en inglés que lo que antes pensaban que podían. Fue debido a esta mini aventura de perder el pasaporte que crecieron como personas, que lograron tener más poder personal y darse cuenta que tienen un talento que quizás nunca hubieran descubierto si no hubieran pasado por esta mini aventura. ¿Ok? Espero que se entienda entonces la estructura. Esta es la estructura fundamental que sigue, como te decía al principio, los 12 pasos del viaje del héroe están condensados en 3 porque son fáciles de recordar. Recuerda, tienes paso número 1 en la estructura. Muestras cuál es tu situación básica, en dónde estás ahora, y tienes luego el llamado a la aventura. Esto puede ser tan corto, como decía, como 15 segundos, tal vez. El paso número 2 es donde tienes la aventura en sí, cuando presentas el problema, el riesgo y los peligros, y el paso número 3 es donde resuelves ese problema y, muy importante, demuestras el cambio emocional, cómo has crecido como persona a través de eso. Voy a ver entonces, a ver, Gerson, que nos dice, yo compré El Vendedor Irresistible porque la carta de ventas tiene una historia atrapante y vendedora. Claro, libro muy motivador y fácil de entender. Además lo compré por los testimonios de gente que se vio influenciada positivamente por el libro. Sí, ese fue uno de mis libros eh, que más la gente recuerda. Quizá en algún momento lo reescriba. Tiene una cantidad de cosas valiosas y relevantes, pero no ha habido tantos cambios en el mundo desde que escribí ese libro, que, y he aprendido cosas nuevas, por supuesto, que tal vez haga una nueva versión en algún momento. Y quizá no lo haga en formato de libro, quizá lo haga en video. Y gracias, Gerson, por tu testimonio y por tu apoyo también. Dani me dice que la película de Tom Hanks se llama El Náufrago. Thais nos dice, una buena historia hace volar la imaginación, inspira, motiva. Y Thais nos dice también que las buenas historias provocan sentimientos y pueden hacer cambiar de opinión. Eh, Pueden cambiar totalmente la dirección de nuestra vida. Alguien que era un racista y un criminal, por ejemplo, lo puedes cambiar totalmente su vida comenzando con una historia o con una serie de historias que les pueden hacer cambiar sus creencias, sus valores, todo lo que creyeron durante su vida. A través de una historia puedes comenzar el cambio de una persona. Y también está lo opuesto, ¿no? Puedes tomar una persona, eh, una buena persona y radicalizarla, no sé si eso es una palabra, eh, para que cometan actos horribles también. Ese es el lado oscuro y el lado de la luz de las historias. Y Ana Cara dice, lo bueno de una historia es cuando decides ser el protagonista y no solo un espectador más. Y si logramos hacer la diferencia, podremos dejar un legado para las generaciones futuras. Muy bueno. Correcto. Marco me dice, excelente forma de resumir los 3 pasos más fáciles de recordar y aplicar. Y Dani, que siempre somos el protagonista de nuestra propia historia de vida. Te voy a dejar un enlace acá, quizás ya hayas ido por ahí. Te voy a contar 2 historias ahora. Quiero poner ese enlace antes de... Acá vas a encontrar 3 videos. Supongo en algún momento va a salir el enlace. Ahí está, en pantalla.
en lo que me vas a ver contar esta historia que sigue la estructura que te di. Entonces, esta es la historia que te cuento en esos 3 videos. Te voy a contar primero la que está en el video número 1 y va de esta forma. Si conoces mi historia, sabes que a los 26 años de edad me escapé de facultad para formar mi propia banda de rock and roll. Y en 1997 me mudé a Inglaterra desde mi Uruguay natal para lograr fama y fortuna. Esto es lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dándote idea de la escena, dónde estoy, el lugar, el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Estamos en la parte número 1 todavía. Pero en menos de un año estaba cerca de la quiebra debido a los altos costos de vida. El héroe entra en problemas, ¿ok? Hay riesgos y peligros. Es decir, el riesgo y el peligro estaba cerca de la quiebra, ¿ok? Encontré un trabajo a comisión vendiendo por teléfono anuncios en revistas, o sea, siguen los problemas. Francamente era un vendedor mediocre, así que empecé a leer libros sobre ventas y poco a poco empecé a mejorar. Una gris mañana londinense vi en un periódico local un anuncio sobre el libro El camino a la riqueza para el hombre Aragán. Este sí es el llamado a la aventura. ¿Okay? Este es, aún no lo sabes, pero este es el cambio radical. ¿Okay? Entonces, como te digo, el llamado a la aventura puede ser una persona que vaya y habla contigo, o puede ser un llamado por teléfono, una carta que te envían. En este caso, el llamado a la aventura viene de un anuncio visto en el periódico. Esta era la primera vez que entraba en contacto con el marketing directo, es decir, cómo usar cartas de venta para vender tus productos. Leí el anuncio varias veces y quedé fascinado con la idea de tomar control de mi destino financiero y ser mi propio jefe. El héroe, el protagonista, se da cuenta que aquí viene un antes y después en su vida, ¿ok? Pero todavía no ha tomado la decisión. Conté el dinero que quedaba en la cuenta del banco y decidí que si las cosas no cambiaban, tendría que enfrentar la humillación de volver a mi país con la cabeza gacha y una mano atrás y otra adelante, algo que deseaba evitar a toda costa. Así que envié el cheque y el resto es historia. Es decir, no te cuento la historia verbalmente, que es la tercera parte. ¿Por qué? Porque esto es parte del video. En el video te das cuenta cuál fue el resultado de haber enviado ese cheque, porque tú ya sabes de que soy un experto, estás viendo el cambio emocional de haber logrado el clímax de la historia, de haber resuelto el problema al haber aceptado el llamado a la acción. Pero esa es una historia larga porque tengo tiempo. ¿Cómo podría, si tengo muy poco tiempo, si me encuentro en el ascensor con alguien y quiero contar una versión condensada que siga los 3 pasos? Aquí viene. Si conoces mi historia, sabes que a los 26 años de edad estaba cerca de la quiebra, vendiendo por teléfono anuncios en revistas a comisión. Esa es la primera parte. Fue ahí cuando leí un anuncio en el periódico sobre el libro El camino a la riqueza para el hombre Aragán. Ese es el llamado a la acción, el llamado a la aventura, perdón. Compré el libro y ese fue el comienzo de mi carrera. Aquí podría, está en el comienzo de mi carrera, eso muestra el cambio de que estaba por irme a la quiebra y ahora tengo el comienzo de una carrera. Y si estoy vestido de forma correcta, etcétera, debido a mi lenguaje corporal, la gente puede decir, ah, veo que hay un cambio de esta persona que estaba cerca de la quiebra, ahora se ve como alguien exitoso. Pueden ver el cambio emocional en cómo me estoy comportando. No tengo por qué decirlo verbalmente, lo puedo expresar también como lenguaje corporal. Eso es parte de contar una historia. Entonces, te voy a contar ahora cómo... ¿recuerdas esta chica que te decía que tenía la historia de los zapatos rojos? La historia de los zapatos rojos era que ella iba a tener una reunión de negocios y eh, no se sentía con confianza, entonces decidió ir a comprar los zapatos rojos. Pero no lo contó en un formato que fuera una historia que nos hiciera sonreír o enganchar, era realmente aburrida. Entonces, ella podría haber contado la historia de esta forma. Nunca fui una persona con gran confianza y autoestima. Y ahora iba a tener,
esta gran reunión de negocios que era muy importante para mí. Entonces decidí comprar algo que me diera esa confianza. Eso es un poco una especie de llamado a la aventura. Entonces ella va a la zapatería y se encuentra con otra persona. Era una persona muy alta y que se movía de cierta forma y sigue desarrollando la historia. Ella no estaba segura acerca de los zapatos rojos, pero él le insistió y finalmente compró los zapatos rojos. Y cuando fue a la reunión a la reunión de negocios y tenía sus zapatos rojos puestos, se sentía como Dorothy en el Mago de Oz, y cada vez que hacía clic con los zapatos, con sus zapatos, sentía confianza. Ahora me siento segura cada vez. Entonces, eso sí, un poco más. La estructura de una historia es mucho más interesante de seguir los problemas, las dudas que tenía cuando estaba comprando los zapatos, etcétera, etcétera. Es decir, tú puedes tomar la información más mundana y transformarla en una mini historia o una historia que dura 1 hora y media acerca de lo que estás creando. Otra de las grandes historias que se cuentan en ventas son no tu historia, sino historias de clientes. ¿Ok? Es decir, si alguien tiene una objeción acerca del producto o servicio que va a comprar, por ejemplo, tú puedes hablar de la historia de un cliente que siga esos pasos. Puedes utilizar de vuelta esta estructura. Supongo que eres el chef o el manager de un restaurante. ¿Ok? Entonces, te corrieron del restaurante por la pandemia, lo que fuera, y quieres ir a otro restaurante que es mejor, es un restaurante francés. Entonces, en vez de hacer lo que hace todo el mundo, dice, yo estuve por tantos años en tal restaurante, estudié, bla, 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 bla. Una de las cosas que puedes contar es tu historia de cómo resolviste el problema de un cliente. Había un cliente que estaba muy enojado. Todo el resto del personal en el restaurante no quería hablar con él. Entonces tú fuiste, hablaste con él, la persona estaba muy enojada, lograste luego calmarlo, como todos después las personas del restaurante golpeaban la espalda y decían, qué bien que lo resolviste, qué bien te sentías emocionalmente después de haber resuelto esto. Acabas de contar una historia, cómo sabes resolver problemas con clientes difíciles. ¿Okay? Esto es mucho más ameno y crea, la gente te está por contratar o decidir si te van a contratar o no, puede visualizar cómo tú te comportaste resolviendo esta situación. Es mucho mejor que decir, estuve trabajando por 4 años en este restaurante y me dieron 4 de 5 puntos o lo que fuera. ¿Okay? Recuerda, PowerPoint ha existido por, ¿qué? 20 años tal vez. Es decir, en vez de poner bullets y poner gráficos, ¿ok? Utiliza la estructura de una historia que hemos estado desarrollando por 150.000 años y nuestro cerebro ha evolucionado para entender la información y recordarla de esa forma. Esto es todo lo que te quería contar el día de hoy acerca de historias. Por favor, ve al enlace ese que te di para ver cómo cuento historias, para engancharme con mi audiencia. Esta historia que te contaba es justamente para alumnos que deseen que yo les haga una mentoría o sesiones de coaching acerca de cómo transformarse en gurúes o líderes de pensamiento, etc. Pero, por ejemplo, si es acerca de desarrollo personal, la historia que cuento es diferente a la que te conté. La historia que cuento es, recuerdo ser un niño y que era tan tímido y cuando iba a los cumpleaños estaba siempre al lado de mi madre y mi madre me empujaba para que fuera a hablar con otras personas, etc. Si es una historia acerca de cómo mejorar la publicidad de un dueño de una empresa, por ejemplo, mi historia es cuando desarrollé por primera vez mi empresa en Londres y aprendí a hacer mi propio marketing y vi la diferencia en ventas cuando mejoré mi publicidad. Son 3 historias diferentes, todas ciertas, por supuesto,
acerca de, del efecto que quieres lograr, pero aún más importante, son historias que conectan con audiencias diferentes. Esto es la parte de relevancia. Voy a ver si hay algún comentario más. Hay tantos comentarios que se están moviendo muy rápido para que los pueda leer. Acá es lo que se llama cliffhanger, lo que está diciendo Thais. La historia de conseguir un efecto cliffhanger, lo mismo que es lo que crea suspenso, ¿no? Lo que te hace sentir que cuando termina el capítulo de una serie que te gusta y sientes que tienes que ver el siguiente sí o sí. En esos tres videos que vas a encontrar en el enlace, fíjate también cómo termino un video hablando de lo que voy a contar en el segundo video, en el segundo video que voy a contar en el tercero, etcétera, etcétera, para crear ese efecto que tú dices. Mm. Y Thais nos cuenta también que lo bueno de las buenas historias es que siempre tendrás la oportunidad de encontrar una nueva y totalmente diferente a la anterior. Por supuesto, evolucionamos como personas, eso es justamente lo que quiere decir desarrollo personal. Dani me dice que ponga el enlace nuevamente. Lo estoy poniendo ahora en pantalla nuevamente de los tres videos. Thais está llena de buenos comentarios el día de hoy. Yo creo que lo importante es que no dejes que la presión por escribir algo memorable termine por bloquear todo eso que tenías para contar. Tendrá mejor resultado que se transmita con sinceridad y que sea fácil de seguir que uno muy adresado. La estructura es importante. Es lo que realmente crea la historia. Por supuesto de tener buenos detalles, etc. Pero hay dos etapas en escribir. La primera etapa no te tienes que censurar. Tú escribes, escribes, escribes. La segunda etapa es cuando vas a editar, eres el editor de tu primera historia. Es como que tienes dos sombreros diferentes. Uno es el sombrero del escritor, otro es el sombrero del escritor. El sombrero del escritor es dar vida, el sombrero del editor es matar. ¿Okay? Ambas son importantes. Marco dice, muchas gracias Alejandro, de gran valor lo que nos compartes. Fuerte abrazo. Gracias Marco. Y Jorge dice, muchas gracias, reestructuré mi comunicación contando historias. Ok. Nuevamente les agradezco por haber participado. Como pueden ver, siempre hace que estos episodios sean mucho mejor debido a que ustedes participan y como siempre digo, creamos estos episodios juntos. Así que, como siempre digo, vive con propósito, sé una fuerza del bien, disfruta la recompensa. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.